Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy presentamos un tema que ha generado controversia y debate en nuestra región: la criminalización de los tatuajes, impulsada en parte por la retórica de figuras como Donald Trump. Plantea preguntas cruciales sobre prejuicios y también el papel de los gobiernos en la definición de la identidad individual. Es decir, ¿son los tatuajes una forma de expresión personal protegida por la libertad de expresión o son una marca de marginalidad y criminalidad? ¿Cómo influye la politización del tatuaje en la percepción de nuestras sociedades? Hoy en Texto y Contexto, criminalización de los tatuajes. Soy Luis Francisco Blandón, bienvenidos. El tatuaje es una expresión ancestral y está presente a lo largo de la historia en todas las civilizaciones y culturas del mundo. Sin embargo, ha sido criminalizado por los poderes hegemónicos y gobiernos como el de Washington, siendo instrumentalizada su satanización con fines políticos. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy: tatuajes y la criminalización, cómo está impactando esto en el mundo. Vamos de inmediato a nuestros invitados el día de hoy para poder entender el escenario. Me acompaña en el estudio Carolina Jiménez, artista plástico, performance y muralista. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo con nosotros. También me acompaña María de los Ángeles Peña, ella es cineasta y periodista, directora del largometraje Cuenca, Memoria Ancestral. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Me acompaña también Karimar García, comunicadora social, investigadora, también promotora cultural. Muchísimas gracias, Karimar, por tu tiempo y la audiencia latinoamericana. Y no menos importante, un artista, también forastero, muralista, artista plástico. Gracias por tu tiempo con la audiencia. Y bueno, vamos a iniciar hablando de lo que está pasando con los tatuajes. Criminalización por parte de Estados Unidos, esa estigmatización que se está presentando en los últimos meses por parte de la retórica, por ejemplo, de figuras como Donald Trump. ¿Por qué está ocurriendo esto, Carolina? Bueno, nada, agradecida de este espacio que tenemos para hablar de esto. Y me parece muy importante porque hoy en día ya el tatuaje ha trascendido estas fronteras de criminalización. Si bien en su historia o en su inicio tuvo relación con este tema, ¿no? Ya en la actualidad podemos ver cualquier tipo de profesional tatuado. Eso no es un misterio. Creo que tiene que ver con la identidad también, cómo empezamos a definirnos desde muy jóvenes o a identificarnos con espacios y lugares, ¿no? El tatuaje es uno de esos lugares de intervención corporal que también bueno, es una tradición histórica, ancestral de nuestros pueblos. La intervención corporal como un hecho, ¿no? También de identificarnos, pero también de mostrarnos al mundo, ¿no? Y también lo relaciono con el tema del ritual propio que tenemos como seres humanos. Sí. El trato corporal que le damos y este es nuestro primer lienzo, ¿no? Como nuestra primera herramienta es el cuerpo. De allí hablo como performer también, que me dedico a las artes escénicas y corporales. Y bueno, es nuestro primer lienzo donde comunicamos. Creo que es un derecho que tenemos de identificarnos con lo que nos gusta, con lo que queremos hacer de ahora en adelante. Mis tatuajes tienen que ver un poco con eso, ¿no? Son mis referentes artísticos, mis referentes latinoamericanos. Por aquí tengo unas líneas Nazca del Perú, con las que me identifico también como latinoamericano y como me parece una maravilla del mundo, ¿no? Esto como todo, ¿cómo nos identificamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un tema de identidad. Satanizar esto es un poco ignorante, es ignorante de parte de ciertos poderes, porque ya eso no existe, ¿no? Entonces es como una excusa para criminalizar a personas que simplemente son artistas, que son creadores, que son personas que como nosotros tienen derecho a identificarse. Expresión corporal, expresión artística, pero no está siendo, María de los Ángeles, entendido por parte del gobierno de los Estados Unidos, por voceros principalmente de los medios hegemónicos también. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, desde mi punto de vista como investigadora de colonial, no podemos entender la criminalización de los venezolanos y las venezolanas por el tatuaje si no entendemos el racismo epistémico. Es decir, por más que podamos explicar que el orden mundial está migrando al tecnofeudalismo, al capitalismo de la atención, el sistema sigue estando sostenido por una lógica colonial. Esta es una excusa para, digamos, para convertirnos y criminalizarnos. Y lo del tatuaje es simplemente una suerte de anclaje discursivo, simbólico,
para justificar la extracción de cuerpos que en la lógica de Estados Unidos pues son cuerpos que valen menos. Este es un proceso de deshumanización que ya Estados Unidos lo ha venido haciendo desde hace muchísimos años, solo que ahorita hay como una efervescencia porque está Trump en el poder y es parte del racismo epistémico. Aníbal Quijano, por cierto, lo recomiendo una lectura, él hablaba de la invención de las razas, ¿no? Ese es uno de los inventos de la colonialidad del poder y estamos volviendo a eso. No hay razas, todos somos humanos, pero en la lógica del poder colonial nos convierte en seres humanos de primera, de segunda y de tercera. Y ahorita lo que está pasando contra Venezuela es esa extracción de los cuerpos simplemente porque somos venezolanos. Está aconteciendo, es una persecución contra la venezolanidad, los procesos identitarios. Y el tatuaje, a mi modo de ver, es una excusa. Ahora, obviamente hay una criminalización que va directamente a venezolanos, pero también a la región. Es decir, también hemos visto, por supuesto, en América Latina, pues este mismo tipo de comportamientos. Quería preguntarte también, Karimar, sobre precisamente esta criminalización que está afectando con fines políticos también a otros países latinoamericanos. Claro que sí, o sea, yo creo que recordando nuestra propia experiencia, hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, le comentaba acá al equipo que para nosotros identificarnos como chavistas, los chavistas, ¿no? Nos trataban así, los tatuados, los que están espelucados, los que hacían arte de calle, eso eran los chavistas. Entonces, de alguna manera, históricamente, como compagino y voy en armonía con las compañeras, ha sido así. Se ha dado continuidad a una apología de la pobreza y son los pobres los que están tatuados, ¿no? Según, ¿no? ¿Quiénes son las clases que están tatuadas o que se intervienen en el cuerpo, ¿no? Son los mala conducta, los rebeldes, ¿no? Los rebeldes sin causa. Pero también esto, tal como dice María de los Ángeles, es una excusa muy banal. Porque recuerdo el primer mandato de Noboa dentro de sus políticas para hacer un tipo de limpieza social, criminalizó a las juventudes de Ecuador. Y los primeros perseguidos eran las juventudes tatuadas. Luego, en El Salvador, ¿no? Claro. Entonces, ahora en Washington, ahora en Estados Unidos. Entonces, eso obedece a una estrategia de represión, de persecución, y va mucho más allá de un tema de un cuerpo tatuado, sino de un tema de criminalización, de sexualización, en el caso, en mi postura o enfoque como mujer, de los cuerpos tatuados y además de ser mujer. Y como pasó también en Estados Unidos con los pachú, ¿no? Sí, sí. Entonces esto va en sintonía con un plan estratégico que es específicamente perseguir y discriminar, satanizar y mitificar a la identidad venezolana. Sí. Forastero, tú tienes tatuajes. ¿Qué significa para ti desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista personal incluso, que tengas tatuajes? ¿Y por qué no se entiende en otros países? Bueno, nuestras culturas, no solamente la contemporánea que conocemos, sino que siempre nos ha gustado el tema de la intervención corporal, de marcarnos de alguna manera, de identificarnos, incluso nuestras culturas indígenas se marcan de negro, se hacen marcas, se hacen tramas cuando están de luto. Hay unas culturas, y hay unas que se lo hacen de rojo porque están felices, hay una celebración, porque ahí está pasando un proceso de alegría en la comunidad y lo hacen de esa manera. Entonces nosotros le hacemos intervención corporales por muchas cosas. Aquí en Venezuela la cantidad de personas que se tatúan cada año aumenta. Se tatúan por cualquier cosa, porque les gusta, porque quieren tener el nombre de su hijo tatuado. Y es algo que se replica en América Latina. Sí, sí, el tema de la red, de la internet, ha hecho que, bueno, nosotros hay una globalización con estos temas, que muchas personas aquí en Venezuela se tatúan incluso hasta símbolos japoneses y a veces no saben qué significa, pero les gusta su cultura japonesa porque están influenciados por el anime o por otras cosas. Entonces, la diversidad del tatuaje es muy extensa. Y sectorizar un símbolo o algo y encapsularlo a que pertenece a una pandilla ya es un tema que ellos están utilizando como una excusa. Por eso es El Salvador.
porque la pandilla de Salvatrucha pues es toda tatuada y quieren usarla como referencia de que los criminales se tatúan. Es como es algo visual que lo están es una instrumentalización de, por ejemplo, símbolos de la cultura popular, algo que no tiene que ver incluso con la política o por decir una ideología en específico. No, exactamente. Y además aquí en Venezuela la gente también a veces ha tratado de no tatuarse con temas políticos, porque también tenemos que entender que aquí en Venezuela tenemos una parcialización en esos temas y pues las personas a veces se abstienen. Hay personas que asumen su posición y se tatúan su bandera, se tatúan la firma de Chávez. Incluso aquí hubo unas jornadas de firma de Chávez que la gente se quería tatuar porque, y bueno, es parte de ahora que no podemos tener la firma de Chávez por allí porque de una vez está asociada con la dictadura de Venezuela. Entonces, es parte de ese proceso de que usan... De la retórica, ¿no? Sí, es una excusa realmente. Es una persecución hacia el latino ahorita como política, pues como política de conquista. Sí. Ahí quería preguntarles, porque ya hemos visto precisamente sobre la criminalización y el porqué, pero ¿hay evidencia, por ejemplo, que permita inferir que una persona tatuada sea también criminal, Carolina? Bueno, yo pienso que viéndolo en un plano global, coincido con todo este tema del racismo, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de Estados Unidos ya pertenece a Latinoamérica, ¿no? Más bien lo veo de esa forma, ¿no? Y obviamente están mitigando, ¿no?, otros pueblos a través de esto. He pensado que se ha convertido como una moneda el maltrato social y la violencia, pero ciertamente hay tatuajes que hacen referencias a bandas, o hay bandas delictivas que se tatúan. Ahí está el tema delicado de que hay gente que es fanático de una banda criminal. O sea, lo vemos así en Estados Unidos. Hay personas que se hacen fanáticos de asesinos, X, ¿no? Y vienes y te tatúas, pero eso certifica que tú pertenezcas a esa banda, ¿no? O sea, yo creo que hay otros procesos de certificación legal con respecto a estas personas. E igualmente con el tema de la migración, con el tema de ser o no ser de ese espacio, ¿no? Hay otras formas de identificación y no precisamente a través de un tatuaje, como lo han vivido varios de nuestros congéneros venezolanos en este país, que han sido simplemente enjuiciados, ¿no?, por tener una marca de Nike, una corona, una llave, un Dios me salvó, o sea, cosas que puede tener cualquier persona que, puede caer en una cárcel y se tatuó. Eso ya no lo hace parte de una banda delictiva importante, porque estamos hablando de cosas, de niveles muy altos, ¿no?, de delictividad. Y ya colocar al venezolano dentro de eso hace un estigma mundial, ¿no? No es solamente aquí en Latinoamérica, sino ya es en todo el mundo, ¿no?, como se ve. Nosotros estamos aquí para eso, para hacer resistencia y para mostrar que los venezolanos somos profesionales, somos tatuados, somos urbanos y en eso no infiere en nuestra profesionalidad, ¿no? Y hay una arista muy importante que es también el tema de política de Estado para criminalizar a toda persona que tenga un tatuaje en América Latina. Con esta pregunta vamos a ir a una breve pausa en Texto y Contexto y hablando de la criminalización de los tatuajes. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la criminalización de tatuajes. Tenía una pregunta al aire con mis invitados acá en el estudio de la manera como impacta una política de criminalización de tatuajes a ciertos grupos sociales. Podría exacerbar incluso más las desigualdades. ¿Qué opinas, María de los Ángeles, de esto? Reitero, este es un tema de racismo estructural y de como la reverberación de la lógica colonial en el estamento político en Estados Unidos. Los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos en nuestra piel el paisaje, es decir, se reconoce cuando uno es un latino. Sí.
Y este patrón, digamos, fenotípico, identitario, de modos, por supuesto tiene un impacto en el otro. O sea, que hay un asunto también de alteridad. Y lo que está pasando en Estados Unidos precisamente es el intento de, bajo el destino manifiesto, Estados Unidos como la nación que tiene que ser pura solamente para ellos, digamos en este contexto ontológico, el latinoamericano, la latinoamericana debe ser expulsada. Y con los venezolanos y venezolanas lo que sucede, ¿no? particularmente es una narrativa que se engrana con lo que ha venido sucediendo a lo largo de todos estos años, pero es un asunto hacia los latinoamericanos y las latinoamericanas, que es contradictorio cuando vemos las cifras, por ejemplo, que Trump llega al poder con un voto importante de latinos. Fíjate tú, y al final, esto también a mí me parece muy interesante, porque al final nos discriminan. Es un asunto que tiene muchísimo que ver es con las marcas, el paisaje en el cuerpo. Claro, hay una criminalización y hay un rechazo, pero dentro de la política, permitir que una persona sea criminalizada por tener un tatuaje ya en un estamento legal cambiaría mucho las cosas, porque una persona puede ser racista, a lo mejor no lo admita, pero ya desde un estamento jurídico legal pudiese entonces ser diferente. Exacto, el Pew International Research es una non-profit, es un think tank que genera data, y revisé antes de venir al programa y aproximadamente el 34% de los estadounidenses están tatuados. Es decir, tampoco es una cuestión de que ahorita el tatuaje está aconteciendo en el siglo XXI como algo inédito. Por eso reitero que se trata más bien es de una política de extracción de cuerpos latinoamericanos en una suerte soft potable de limpieza étnica, me atrevería a decirlo. Claro. Karimar, eres comunicadora social. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en ese escenario? Caramba. Está siendo el Dios y el diablo, ¿no? Y pues es una campaña internacional, es una campaña mundial, muy sostenida desde hace mucho tiempo. No es que precisamente está saliendo ahora a relucir, eso está más que preparado durante muchos años, y que cada vez es como que se abonan, ¿no? estos espacios para que se siga criminalizando, para que se siga haciendo unas políticas de extracción de los cuerpos y sobre todo del latino, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Sí. Es una campaña de desprestigiar más el ser humano, de combatir cada día más la seguridad de la identidad propia, de la identidad cultural que cada uno llevamos como latinoamericano, y más en este momento la migración inédita o el contexto migratorio de toda Latinoamérica se enfoca hacia ir hacia Estados Unidos, ¿no? Como claro, hacia allá el perseguido sueño americano. Pero entonces sigue esta campaña mediática en criminalizar, en satanizar, en desprestigiar los pueblos y seguir perpetuando como pues este tipo de prejuicio, ¿no? Este tipo de prejuicio que no solo, y de hecho, y más hacia los cuerpos de las mujeres también, se sigue replicando, se sigue reproduciendo bajo este modelo colonial, bajo este modelo de nuevas conquistas, que al final es una excusa banal, que sabemos que la gente está al día y que está consciente de que no es por ahí. Hablamos de la gente que tiene el tatuaje, pero preguntar también por la cultura del tatuaje, del oficio del tatuaje. En este caso, también preguntarte, forastero, a la larga, a la final, ¿la cultura del tatuaje se va a ver amenazada? ¿Va a tener algún cambio, o ves, independientemente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hay algún cambio sobre el tatuaje y su cultura? Sí, realmente sí está cambiando muchas cosas, porque ya ahora la persona se pregunta, ¿me tatúo o no me tatúo si voy a salir del país? ¿Será que por el tatuaje ahora cómo me van a ver? Ya un requisito migratorio. Claro, sí, exactamente, ya se está convirtiendo en eso, en un requisito. Entonces yo, por ejemplo, hubo un tiempo que culturas en Japón de mafia se tatuaban, pero el tatuaje no era visible. A los yakuza se tatuaban y se tapaban, pero se veían como personas que no estaban tatuados. Entonces, claro, era ocultarse el propio tatuaje. Entonces, ahora nosotros que usamos el tatuaje como un medio de expresión, que queremos mostrar
queremos que sea visible, entonces ocultarlo no, para nuestra cultura no tiene mucho sentido. Y el tema es que, por ejemplo, hace poco mandaron a uno, supuestamente a venezolanos, a todo un grupo de venezolanos para acá, y entre ellos había personas de Colombia, personas de Puerto Rico. Para ellos todos son iguales, todos aquí los latinos somos iguales, todos son, mira, el color de piel no es parecido, mándalo a todos porque todos son parecidos. Entonces realmente, como hablamos, no es un tema. Claro, hay una política contra el venezolano que viene ejercida hace mucho tiempo. Por eso en Ecuador estaban sacando a los venezolanos con colchones y todos los tiraban a la calle. En Brasil le quemaron carpas. En Colombia hubo una persecución de paramilitares hacia el tema de los venezolanos. El tema de las mujeres venezolanas que se movilizaban también, la metían en temas de prostitución. O sea, hay un tema muy fuerte que ha habido de la política contra el venezolano porque es un tema político. Estamos en un país de izquierda que necesitamos neutralizar en Latinoamérica. Y cuando estaban todos estos gobiernos de derecha, pues eso fue una política. Ahora, muchos gobiernos ahorita son nuestros aliados, entonces ya la política ya no les funciona. Entonces ahora, ¿por dónde va? Cada vez se inventan una nueva para poder atacar. Es, por ejemplo, como va a hacer con Palestina. No puedes usar ni siquiera la bandera, que es tu propia bandera, o sea, ni siquiera algo que es tuyo, que es tu propio vestuario. Entonces criminalizan el vestuario, ahora el tatuaje, entonces que ahora tenemos que disfrazarnos para poder salir porque no pertenecemos a su élite y a su estética hegemónica que quieren montar. Entonces, un verdadero estigma social que se ha propuesto desde Estados Unidos. Me queda un minuto para que cada uno de ustedes me diga cómo ve el futuro. En este caso, replanteo la pregunta también de Forastero, ¿cómo ves el futuro del tatuaje y la posibilidad en todo este contexto de criminalización? Bueno, veo que obviamente hay un impacto alrededor de la criminalización de los tatuajes, pero también veo cada día cómo crece en nuestros artistas latinoamericanos de diferentes medios, diferentes latitudes, cómo el tatuaje se ha normalizado y cómo pretendemos que eso se mantenga. Ya es una profesión alrededor del mundo, merece respeto, así como cualquier otra profesión. Y creo que desde allí tenemos que vernos ahora como latinoamericanos, como habitantes de este mundo también, más tolerantes. Sí, y unirse un poco más en torno a este tema, María Los Ángeles. Bueno, desde el Neolítico, ahí la momia de Oset estaba tatuada, ¿no? Yo creo que ahorita un poco en tu pregunta, haciendo una proyección, siento que más bien se va a revitalizar, van a haber procesos de revitalización identitaria ancestral, ya de hecho los hay pueblos indígenas que están haciendo encuentros como el que hizo David Palmar, Tatuados con Espina, que fueron tatuadores que usan técnicas ancestrales ahorita en el mundo contemporáneo, en cuerpos contemporáneos, no necesariamente de pueblos indígenas, y es una suerte de retomar y de fortalecer el tatuaje desde la visión ancestral. O sea, yo lo que creo más bien, no siento yo, que esto va a generar una explosión de tatuajes. Y al final, ya para comentarte, es muy gracioso esto que está sucediendo porque el tatuaje llega a Occidente como una suerte de apropiación cultural de los marineros británicos. Sí. O sea, cuando llevan a la Polinesia, a Tahití. Entonces, y al final es Occidente el que supuestamente los está ahorita estigmatizando. Por eso siento que no debemos caer en la trampa, que es una persecución a lo latino. Es una política de Estado hacia lo latino y lo del tatuaje, como decían mis compañeros, es una excusa. Es una situación más estructural. Por último, Karimar, tu visión, ¿cambia en algo? ¿No cambia? ¿Explosión cultural con el tatuaje? Sí va a cambiar y creo que va a haber una resignificación del tatuaje y de la expresión corporal. Va a haber una dignificación de las personas que se tatúan y de quienes se quieren seguir tatuando o tatuar por primera vez. Creo que va a haber un cambio y creo que va a haber un cambio para la reflexión y para esa resignificación del tatuaje. No creo que vaya a echar para atrás, creo que más bien va a impulsar y a motivar, a dignificar esta expresión, este medio de comunicación también como nuestro cuerpo y eso, ¿no? Yo creo que no van a hacerse con la suya, ¿no? Sí. Es algo de distraccionismo, es algo de un entretanto para ocultar verdaderamente los fondos que son más allá, son fondos
económicos y geopolíticos. Importante, por supuesto, lo que hemos abordado el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias. Se me termina el tiempo. Y, por supuesto, en casa también, importante el comentario, importante su opinión. Contáctenos @telesurtv.net para ese feedback sobre este tema de la criminalización de tatuajes, pero de todos los que abordamos acá en texto y contexto. Muchísimas gracias a ustedes acá en el estudio, a ustedes en casa. Será hasta una nueva oportunidad.